La idea es que empecemos a hablar un poquito de ciertos parámetros internacionales que hoy existen, que nos hablan de esto de la lectura del incendio y nos dan ciertos parámetros que nos sirven como guía para usar en el momento en que estamos en la intervención y cuánto en realidad podemos aplicar de eso. Entonces, las dos primeras preguntas que me surgen cuando hablo de esto es, ¿quién realiza la lectura del incendio al arribo de la dotación y qué parámetros o procedimientos estándar hoy se conocen respecto a esto? Y nosotros desde un tiempo a esta parte, cuando andamos capacitando y preguntamos y hacemos esta pregunta, que es muy común, resulta que muchas veces obtenemos como respuesta, quien hace la lectura del incendio es quien va a cargo. Y es como que tendemos a sacarnos el lazo del cuello y ponérselo el que va a cargo y que él vea qué hacemos o qué no hacemos. Pero después nos empezamos a encontrar con otras realidades cuando vamos a la parte operativa y vemos que una vez que cruzamos el umbral de la puerta, quienes hacemos el pitonero y el ayudante de pitonero, ya no hay quien esté a cargo pegado atrás nuestro, sino que ya las decisiones empiezan a correr por uno solo y las acciones que uno toma ya empiezan a ser en base a la lectura que uno realiza. Entonces, cuando hacemos estas preguntas desde mi perspectiva, creo que hay dos actores principales en la dotación que deben ser los responsables de llevar adelante la lectura del incendio, en una primera intervención, en una primera instancia. Pitonero y jefe de dotación. ¿Sí? Pero acá, ya lo vamos a hablar más adelante, empezamos con algunos ciertos problemas, como que muchas veces el pitonero, en vez de estar abocado a la lectura propia del incendio, está tirando manga para armar el tendido de líneas. Y ahí es donde empiezan los problemas de cómo hacemos para tirar línea y leer el incendio al mismo tiempo y elegir la técnica adecuada, porque en base a lo que yo lea, es la técnica que voy a utilizar. Si yo no genero una buena lectura, seguramente mi técnica o va a estar errada o va a estar mal. Y no voy a surtir los efectos que necesito. Y acá voy a hacer mía una frase que decía un jefe mío, que no la comparto, pero es muy gráfica, que él te decía, los incendios con más agua o con menos agua se terminan apagando. Sí, pero hay algo que no podemos negociar, que son los márgenes de seguridad. Entonces, si yo realizo una buena, correcta o una correcta lectura del incendio, tranquilamente puedo elegir una técnica correcta que me va a brindar la seguridad necesaria para mi proceder en todo el incendio. Entonces, nosotros hoy en la actualidad, ¿en qué nos basamos? En esto que planteaba Ed, Jan, que ya tiene algunos años dando vuelta y que es muy conocido, que es el principio del be-safe. Hay inclusive otros dando vuelta, que hay uno que se denomina 20 consideraciones tácticas, escrito por una agencia, por una universidad, mejor dicho, pero por ahí cuesta traerlo a nuestra realidad. Está muy hecho para el norte de América y cuesta bajarlo a nuestra realidad. Creo que este principio es el que más se adapta a lo que nosotros tenemos hoy. Y hoy en Argentina hablo principalmente, no tenemos, por ejemplo, códigos de edificación. Entonces, te podés encontrar un incendio con una casa de material seco en la parte superior y en la parte baja totalmente de material tradicional. Entonces, el comportamiento no va a ser el mismo arriba que abajo. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo aplicamos esto al hecho real? Y hay dos parámetros que difícilmente podamos manejar. Por ahí, lo que es el edificio en sí y el medio ambiente son cuestiones de que ya están preestablecidas. Yo puedo modificar, si quisiéramos, por ejemplo, una corriente de aire, pero ni siquiera hablaríamos del medio ambiente. Pero los parámetros que siguen hacia abajo son los que realmente nos interesan como bomberos y es donde tenemos que tener el ojo fino, los pitoneros, para realizar la lectura de los incendios. ¿Y por qué hago hincapié en el pitonero? Porque es al fin y al cabo quien decide qué va a hacer con la lanza, qué va a hacer con el agua. Entonces, si yo puedo realizar una correcta lectura del humo o de los gases que están saliendo dentro de la estructura, fácilmente voy a poder entender qué está pasando en el interior, cuánta potencia está desarrollando ese motor del incendio,
si es humo de una combustión incompleta, si tiene una buena oxigenación, lo vamos a poder medianamente dibujar en nuestra cabeza y entender cuánta agua voy a necesitar en punta de lanza si es que llego con mi progresión hasta el motor del incendio. Si yo no logro hacer eso, lo más seguro es que no logre trabajar con caudales óptimos o seguros y empiece a trabajar fuera de los márgenes de seguridad. En cuanto hace referencia a los flujos me dan muchísima información, pero la más importante que yo analizo siempre y que va a la seguridad nuestra es que en los flujos bidireccionales seguramente no tengamos grandes aberturas en otros lugares. Tenemos una sola que es por donde deberíamos progresar. Y por ahí esto que decía Jan, perdón que lo cite, pero es una referencia creo que para todos. Él decía salir de esa zona de muerte o intentar inertizarla lo más rápido posible y tratar de meter agua lo más rápido posible al incendio. ¿Y qué momento cuando la única entrada que tenemos es esa? Entonces, si nosotros realizamos una buena lectura, podemos inclusive hasta animarnos a jugar con ciertos patrones de ventilación que podrían cambiar para mejor el incendio. ¿Sí? Ventilación, párrafo aparte, que seguramente algún otro instructor lo tocará en algún momento.